Hoy vamos a ver cómo comprobar estos dos tipos de selectores de velocidades de nuestros ventiladores. Puede ser que tengas uno como este, una cajita selectora como esta, o puede ser que tengas uno de este, que es bastante común hoy en día. Entonces, ¿en base a qué vamos a revisarlos? A que de pronto tu ventilador te puede generar una falla en alguna de las tres velocidades, o quizás en una de cualquiera de estas velocidades también. Entonces, de pronto podemos creer de que nuestro motor se encuentra dañado, pero no es así, porque si tu motor o si tu ventilador te está trabajando en la tercera velocidad, en la segunda, pero no trabaja en la primera, e igual puede ser aquí, que trabaje en la primera y en la segunda, y en la tercera ya no te dé ninguna velocidad. Entonces, no es problema propio del motor, sino más bien un problema en el selector de velocidades. O quizás alguna falta de continuidad en uno de estos cables de las velocidades. Entonces, vamos a comprobar nuestro selector cuando nos dé ese tipo de fallas, ya que si fuera el motor mismo el que está dando problema, entonces definitivamente no te trabajaría en ninguna velocidad por falta de continuidad en cualquiera de estas velocidades o de la bobina de arranque o de la bobina de trabajo. Entonces vamos a hacer las comprobaciones con el multímetro. Aquí tenemos nuestro multímetro y vamos a hacer esa comprobación. Entonces, para comprobarlo con el multímetro, vamos a ubicar el selector de nuestro multímetro en continuidad. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con este. Vamos a comenzar con este. Si ninguna velocidad está activa o está seleccionada, quiere decir que nuestro selector no tendría que dar ninguna continuidad con ninguna de las velocidades. Entonces, aquí nosotros tenemos la línea que debería estar conectada con la línea fase. Esta es la alimentación del selector. Y entonces vamos a poner una punta ahí y luego vamos a pasarla para comprobar en cualquiera de las velocidades que tenemos aquí. Podría ser en la primera. Está correcto, no me tiene que dar continuidad. Ahora tomamos la segunda velocidad. Aquí tomamos la segunda velocidad, que está aquí, y no hay nada. Y ahora tomamos la tercera velocidad, y tampoco me da nada. Eso es correcto, eso está bien, porque no tengo ninguna velocidad seleccionada aquí en el selector de velocidades. Ahora voy a seleccionar la número 1. Ya seleccioné la número 1. Y al seleccionar la número 1, tomo la línea que tendría que ser la alimentación de fase y voy a la velocidad número 1. Y eso es correcto. Me tiene que dar continuidad con la primera velocidad que yo seleccioné. Eso quiere decir de que el selector está bien en la primera velocidad. Ahora, no me tiene que dar continuidad ni con la segunda ni con la tercera, ¿ok? Entonces, aquí tengo la segunda, no hay nada. Y aquí tengo en la línea roja la tercera y no hay nada. Eso es totalmente correcto. Ahora voy a seleccionar la segunda velocidad, que es la línea blanca que tenemos aquí. Entonces tomo mi línea de alimentación del selector, donde debería estar la fase. Y es correcto. Como seleccioné la segunda velocidad, ahora me da continuidad entre la línea de alimentación del selector y la segunda velocidad, me da continuidad. No me tiene que dar continuidad con la primera. Es correcto. Y no me tiene que dar continuidad con la tercera. Es correcto. Muy bien. Ahora vamos a seleccionar la tercera velocidad, que casi no se ve ahí, pero es la tercera velocidad. Entonces vuelvo a colocar mi punta en la alimentación del selector, que es aquí, en esta línea. No me tiene que dar continuidad en la primera, y es correcto. No me tiene no me tiene que dar continuidad en la segunda, y es correcto. Pero sí me tiene que dar continuidad en la línea roja, que es la tercera velocidad. No me está dando el pitido, pero sí está dando una falla.
está dando continuidad, pero con dificultad. Entonces, ahí es una señal de que este selector no está tan eficiente. ¿Ya vieron? Entonces, ahora vuelvo a seleccionar la tercera velocidad para darle una oportunidad a que haga buen contacto. Vuelvo a colocar mi punta en la alimentación del selector, donde iría la fase, y aquí vuelvo a seleccionar la tercera velocidad. Y es lo que les digo, ¿vieron? Está dando un problema. Aquí yo debería de tener en la línea roja continuidad. ¿Por qué? Porque seleccioné la tercera velocidad. Entonces, puede ser de que aquí haya un mal contacto. Podría ser, vamos a ver, vuelvo a seleccionarlo y vuelvo a seleccionar la línea roja. Y ahí está. Ahora sí está dando. Eso quiere decir de que aquí, en estos cables o en este cable, había mal contacto. Entonces quiere decir que hay que revisar estos cables porque estos cables están colocados a presión, ¿ok? Se pueden de pronto aflojar un poco o desconectar también, ¿verdad? Entonces, ahora vamos nosotros a comprobar este selector de acá, que es bastante común. Entonces, aquí yo aquí lo tengo seleccionado en 0. Eso quiere decir que pongo mi línea aquí en la alimentación del selector donde iría la fase. Voy a tocar las 3 velocidades que tengo aquí, pero no debería de haber ninguna continuidad con ninguno porque lo tengo en 0. ¿Ya vieron? 0. Ahí lo tengo en 0. Entonces pongo mi línea donde está la alimentación del selector con la fase. Voy a la primera. No hay nada. Miren que no hay nada. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Y no hay nada aquí tampoco. Está correcto. Muy bien. Vamos a seleccionar entonces ahora la tercera velocidad a mi izquierda. A mi izquierda porque a mi izquierda es que están aquí los contactos. ¿Ok? Estamos aquí. ¿Correcto? Entonces vamos a trabajar con la tercera velocidad. Pongo mi punta en alimentación de fase y busco la tercera velocidad. La tercera velocidad la tengo aquí. Ahí es correcto. Seleccioné la tercera velocidad y no tiene que haber continuidad en la segunda y no tiene que haber continuidad en la primera. ¿Ok? Solo aquí, miren. Solo ahí en la tercera, correcto. Ahora voy a seleccionar la segunda velocidad. Ahora pongo mi alimentación aquí en el selector donde iría la fase y ahora no tiene que haber continuidad en la tercera. Es correcto, pero sí tiene que haber en la segunda. Correcto, muy bien. Y ahora no tiene que haber continuidad en la primera. Es correcto, no hay continuidad. Ahora voy a seleccionar la primera velocidad. Vuelvo a colocar la punta en el selector donde iría la alimentación de fase. Y ahora no debe de haber continuidad ni en la tercera, ni en la segunda, tan solo en la primera velocidad. Y estamos correctos, perfectos. Entonces, este selector de velocidades se encuentra en buen estado, igualmente que el anterior. De acuerdo, ahora es el momento de que te suscribas si no te has suscrito, que comentes, que preguntes. Si tenés alguna duda, por favor, hacela llegar a nuestros comentarios. Ahí abajo en la cajita, ahí vas a encontrar la facilidad para comentar, así que te invito a que lo hagas. En el caso de que vos no tengas un multímetro, vamos a comprobarlo con este cable para pruebas, que aquí te voy a presentar, que ya lo hicimos nosotros aquí en el canal y puedes buscar el video en nuestro canal o te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción de este video para que lo vayas a ver que la construcción o la elaboración de este cable en serie para pruebas es totalmente sencillo, no tiene mayor ciencia y puedes así tener el tuyo, ¿correcto? Entonces, aquí tengo la bujía, aquí tengo la conexión, aquí tengo mis puntas de prueba. ¿Ya? Si no tenés un multímetro, no vas a ponerle excusas a esto porque esta comprobación la puedes hacer también con este cable de pruebas. Y con toda la seguridad del mundo puedo conectar aquí el enchufe de mi cable de pruebas. Aquí está la alimentación del selector en esta línea blanca
voy a colocar el lagartito y ahí ya conecté. Así que vamos a darle alimentación a nuestro cable en serie para pruebas y así debería de iluminar, miren. Ok, ahí tenemos iluminación, miren, ya, así tiene que alumbrar cuando nosotros seleccionemos una velocidad. De acuerdo, entonces voy a seleccionar la velocidad número 1 y para comprobar de que esta velocidad número 1 se encuentra en buen estado, voy a tocarla y ahí tenemos. Se encuentra en buen estado. No me tiene que dar esta iluminación, no me tiene que dar en la segunda velocidad, ni me tiene que dar en la tercera velocidad. Y así es, correcto, segunda velocidad, tercera velocidad y primera, que es la que tengo seleccionada. De acuerdo, entonces ahora voy a seleccionar la segunda. Solamente me tiene que dar iluminación o se tiene que encender el bombillo en la segunda velocidad. Y aquí estamos en la segunda y ahí está. No me tiene que dar en la primera, no me tiene que dar en la segunda y estamos muy bien. Ahora vamos a seleccionar la tercera. Ahí la seleccionamos. Ahora no me tiene que dar en la segunda, no me tiene que dar en la primera, pero sí me tiene que dar en la línea roja, que es la tercera velocidad. Y ahí la tenemos. Eso significa de que nuestro selector está comprobado con el multímetro que está en buen estado y está comprobado ahora con el cable en serie para pruebas que también está en buen estado. Entonces, ahora nos toca hacer la prueba con nuestro selector, que ya lo comprobamos con el multímetro. Quitamos la alimentación de energía de nuestro cable de pruebas para conectar aquí, ahí lo tenemos conectado. Ahora sí le vamos a dar energía y entonces vamos a seleccionar la primera velocidad. Pero antes, miren que tenemos en 0, no tiene que dar continuidad con ninguna, miren, con ninguna. No se enciende el bombillo ni aquí ni aquí, correcto. Entonces ahora selecciono la tercera, me tiene que dar solo en la tercera velocidad, que es esta, ¿ya vieron? Pero no me tiene que dar en la segunda ni me tiene que dar en la primera. Ok, ahora voy a seleccionar la segunda velocidad y solo me tiene que dar en la segunda. Miren, segunda. En la tercera no, ni en la primera. Ok, ahora vamos a elegir la primera, ahí la tenemos. No me tiene que dar en la tercera, no me tiene que dar en la segunda y en la primera sí. Ok, ¿qué significa eso? Que nuestro selector se encuentra en buen estado. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si no lo han hecho, comenten, hagan sus preguntas. Si quieres hacer este cable en serie para pruebas, ahí abajo te voy a dejar el videito para que lo vayas a hacer con nosotros. Ahí te dejo más videos para que sigas con nuestro contenido.